Vamos a meditar en el tema Daniel es librado de los leones. Ese es el tema para esta noche y seguimos con nuestro estudio del libro de Daniel. Hemos estado estudiando la cautividad de los judíos en Babilonia, y estando ellos cautivos en Babilonia, Dios levanta a Daniel como un profeta, pero también como un funcionario importante en el imperio de Babilonia. Vamos a recordar, hermanos, en el capítulo 2 de Daniel, que Dios le revela o le muestra en un sueño a Nabucodonosor una estatua que tenía una cabeza de oro. Si me pueden poner la imagen ahí, por favor. Una estatua que tiene una cabeza de oro, el pecho y los brazos son de plata, la cintura, las caderas son de bronce, las piernas de hierro, y sus pies era una mezcla de hierro mezclado con barro. Ese sueño Dios se lo dio a Nabucodonosor para mostrarle el tiempo, la profecía de cómo iban a ser los imperios. Nabucodonosor no se acordaba del sueño y ninguno de sus sabios podía recordárselo, mucho menos interpretarlo, hasta que llega Daniel. Y Daniel le dice que la cabeza de la estatua de oro era el imperio de Babilonia, ese imperio donde en ese momento estaba Daniel, ese imperio que gobernaba el rey Nabucodonosor. Pero luego que cae el imperio de Babilonia, se iba a levantar otro imperio compuesto por el país de Media y el país de Persia, el imperio medo-persa, que serían los brazos y el pecho de plata, y como tercer imperio el griego, el cuarto imperio el romano. El imperio romano, recuerden que fue el imperio que estaba vigente cuando Cristo vino a esta tierra. Y esperamos el último, el imperio final, que serían los pies de barro mezclado con hierro, que sería el imperio del anticristo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta reseña, este resumen, perdón? Porque en la semana anterior, en Daniel capítulo 5, se vio el fin del imperio babilonio y el inicio del imperio medo-persa. Cuando Belsasar ve en la pared escrita por una mano que escribía Mene, Mene, Tekel, Upharsin, y Daniel le da la interpretación: pesado has sido y has sido falto, por lo tanto serás destruido. Y ese mismo día, ese mismo momento, los soldados persas, el imperio medo-persa, entran a Babilonia, la conquistan, matan a Belsasar y toman el poder en lo que es el país de Babilonia. Muy bien. Ahora, cuando murió el rey Nabucodonosor, Daniel fue quitado de sus funciones. Daniel ya no era un funcionario del rey, se fue quitado. Pero cuando sucede esto con Belsasar, la escritura en la pared, ¿se acuerdan de Daniel? Porque nadie podía descifrar la escritura en la pared y lo mandan a llamar. Para este entonces, hermano, Daniel era un anciano de unos 80 años o más. Ya habían pasado 60 y tantos años de que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y ahora, en el capítulo número 6 que leímos, ahora ya estamos en el imperio medo-persa. Y la historia que se relata aquí está desarrollada en el gobierno. Aquí nos muestra un rey llamado Darío, pero este era como un subrey. El verdadero rey del imperio medo-persa era Ciro el Grande, pero como un rey gobernador de esa área era Darío, a quien Daniel servía. Muy bien. Este rey Darío se dio cuenta de las capacidades de Daniel, se dio cuenta de la sabiduría y de la inteligencia de Daniel, y dijo: voy a colocar a este hombre
como el segundo en el reino. Entonces leímos ahí en el capítulo 6, versículo 1 al 3, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Estos sátrapas son como unos líderes, gobernadores, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, y sobre estos 120 sátrapas, unos 3 gobernadores superiores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Ahora, Daniel se destacó sobre los demás administradores como más sabio, más inteligente que todos ellos. Pero algo que nosotros debemos aprender de Daniel, hermanos, es de que él no se le subió el poder a la cabeza. Él siempre se mantuvo firme en sus convicciones y siempre fue fiel a Dios. Él nunca se apartó de Dios. Mire, aquí leímos en el versículo 3 que el rey Darío, el nuevo rey de los medopersas, lo consideraba a él superior a todos los demás gobernadores, y lo puso a él como el gobernador de gobernadores. Es decir, quien era superior a Daniel era únicamente el rey, y después del rey venía Daniel, y Daniel gobernaba a todo el imperio. Pero eso a Daniel no se le subió a la cabeza. Él siempre se mantuvo humilde y firme en sus convicciones, fiel a Dios. Por lo tanto, hermanos, teniendo Daniel sus pies bien aterrizados en tierra, Daniel trabajaba duro. Daniel era fiel, Daniel era dedicado, era honesto, era confiable, era inteligente, así como usted puede ver en la Biblia, hermano. Amén. Y él superaba a todos sus colegas. Entonces el rey le llegó a tener mucha estima, podía confiar en él, que sabía que Daniel no le iba a fallar. Si el rey le encomendaba una tarea a Daniel, sabía que Daniel no le iba a fallar y podía confiar en él. Por tal razón, Daniel se ganó enemigos por envidia. Usted sabe, hermano, la envidia está en todos lados. Pero miren, esa capacidad que tenía Daniel era una capacidad que Dios le había dado. Daniel no se podía atribuir el crédito, porque toda dádiva, dice Romanos, y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Amén. Ahora, ¿cuál era esa cosa que le daba ventaja a Daniel sobre sus compañeros, sobre sus colegas? ¿Cuál era el secreto? Yo se lo voy a dar ahorita, hermanos. ¿Cuál es el secreto para llegar a ser mejor que otros? Présteme atención porque ahorita se lo digo. ¿Tiene bien abiertos sus oídos? El temor a Dios. ¿Cuál es el secreto? El temor a Dios. No me cree. Vamos a Proverbios 9:10, pues. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí está. Mire, si le dijeron para ser más listo hay que comer más tortilla, le mintieron, hermano. El principio de la sabiduría es tener temor a Dios, y conocer de Dios a través de su palabra es la inteligencia. Es decir, hermano, en la Biblia vamos a encontrar que Dios, en este caso a Daniel, le da una ventaja intelectual. Daniel era más inteligente. De hecho, cuando leímos Daniel capítulo 1,
Y siendo Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes, y fueron preparados en los estudios de los caldeos, al terminar los 3 años de estudio, dice la Biblia que Daniel y sus amigos fueron encontrados 10 veces más inteligentes que cualquiera. 10 veces más inteligentes. Es decir, Dios le da a Daniel y a sus amigos la capacidad intelectual. En el caso de Sansón, ¿qué capacidad le dio? Fuerza, capacidad física. Y Dios a nosotros nos puede dar ventaja intelectual y ventaja física para cumplir su propósito. Amén. No para que hagamos cualquier tontera, ¿verdad? Sino para cumplir su propósito cuando nosotros tenemos temor de Él. Yo le voy a hacer una pregunta y como sé que no me la va a contestar, pero sí se la va a contestar usted. Y yo le voy a dar la respuesta a lo que usted me conteste. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran que no son muy listos, que no son muy inteligentes? Como le digo, no me va a contestar a mí, pero usted se va a responder a sí mismo. Yo sé que aquí hay personas que no se consideran muy inteligentes. Pastor, a mí no me fue bien en la escuela. A mí no me fue. Yo repetí primero 4 o 5 veces. Entonces le pegaban sus coscorrones y vos sos bien bruto, no servís para nada. Ahora, si usted se siente falto de inteligencia, mire lo que dice Santiago 1:5. Si me ponen ahí Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual la da a todos un puchito, dice, ¿verdad? No, abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Amén. ¿Siente usted que le falta un poquito de materia gris? Pídaselo al Señor. Pídaselo al Señor. Señor, dame inteligencia para desarrollar mi trabajo, para servirte a ti en tu obra. Dame entendimiento, Señor. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes abren la Biblia y empiezan a leer ya. No la entiendo. Está escrita en español, pero parece que estuviera en chino, ¿verdad? Si a alguno falta sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios. Y quien da, dice, en abundancia. Amén. Porque Dios no es tacaño. Dios es dadivoso. Da, y dice, a todos, abundantemente y sin reproche. Amén. Entonces Daniel sabía eso y Daniel le pedía a Dios sabiduría y era muy inteligente. Y por esa inteligencia, pero no solamente inteligencia, sino también fidelidad, Daniel llegó a estar por sobre todos sus colegas, sus compañeros. Ahora, como dijimos anteriormente, esto le causó enemigos a Daniel por envidia. Entonces Daniel no solamente era capaz, Daniel no solamente tenía capacidad intelectual, sino que también era honesto. Amén. Mire qué tremendo eso. ¿De qué sirve que uno sea muy inteligente y muy capaz y es deshonesto, hermano? No sirve de nada. No sirve de nada. Uno mismo se causa el tropiezo, uno mismo se traba canilla siendo deshonesto. Pero Daniel era capaz, era inteligente y era honesto y responsable. De tal manera, hermanos, que no había nada que le pudieran reclamar a Daniel. No había nada. No había nada. Mire, a Daniel no lo regañaban. Porque Daniel era, mire, hermano, bien responsable, honesto. Si miraba ahí un billete mal puesto, Daniel lo guardaba y se lo devolvía a su dueño, no se lo echaba a la bolsa, así como usted puede ver que hay algunas personas que lo hacen, ¿verdad? Amén. Y eso, hermanos, hizo que Daniel llegara a tener esa alta posición.
Ahora, sus enemigos querían causarle daño, dice el versículo 4, Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No había nada, hermano, de qué reprocharle a Daniel. No había nada. Que su puntualidad. ¿Ustedes son puntuales en su trabajo? ¿Verdad que no? Su puntualidad. Le pedían un trabajo, lo hacía bien hecho. Cuando le pedían algo a Daniel, no contestaba como algunos responden: esa no es mi responsabilidad, a mí no me contrataron para eso. No, Daniel le decía: con mucho gusto, ahorita lo hago. Y eso, hermanos, hizo que Daniel creciera, pero eso también le trajo enemigos. Ahora, usted y yo sabemos, hermanos, que cuando hay la mayoría de personas, cuando llegan a tener un puesto de poder, se corrompen o se les sube a la cabeza, ¿verdad? Se vuelven arrogantes, hacen cosas indebidas. Ahora, hubo una persona que dijo algo que me llamó la atención. La persona se llama Rubén Blades, si usted ha oído hablar de él. El poder no corrompe, decía él, sino que desenmascara. Y meditando en esas palabras de este hombre, el poder no corrompe, sino desenmascara, me hace pensar en aquellos que critican a nuestras autoridades, a los políticos, y levantan el dedo y dicen: este es un aquí, este es un allá. Y si yo estuviera en ese puesto, entonces yo sí haría las cosas bien, dicen, ¿verdad? Pero muchos de ellos han llegado a esos puestos, hermanos. ¿Y qué pasa? Caen también en lo mismo. Caen también en lo mismo. Es que miren, hermano, la gente señala a los políticos, a nuestros gobernantes, pero ¿de dónde salieron ellos? Del pueblo, de en medio de nosotros. Son de nosotros. Es decir, hermanos, que el mal está en cada uno de nosotros. Y cuando llegan a esas posiciones de poder, lo que sucede es de que se muestra lo que realmente hay en el corazón. Yo no sé si me estoy dando a explicar. Todos podemos caer en esos errores. No caemos porque no estamos en esa posición, pero si estuviéramos en esa posición, es muy posible que muchos de nosotros caeríamos en lo mismo. De manera que podemos nosotros entender que los colegas, los demás administradores, los demás gobernadores, los demás sátrapas en el reino de los medopersas, ellos estaban corrompidos. Es posible, hermano, que estos gobernadores en un descuido robaban dinero o pedían sobornos por favores o juzgaban o emitían juicios injustos. Y como Daniel no era como ellos, entonces lo envidiaban. Es más, hermanos, es más, Daniel estaba por sobre ellos. Daniel era el jefe de ellos y Daniel no iba a permitir que hubiera corrupción. Daniel no iba a permitir que robaran. Daniel no iba a permitir que aceptaran soborno y mucho menos Daniel participar en ello. Y por tal situación, hermanos, los demás gobernadores querían hacerle daño a Daniel. Porque Daniel no era igual que ellos. Y espero, hermanos, que nosotros como cristianos seamos igualmente íntegros en nuestro trabajo.
aunque eso nos cause enemigos, aunque eso cause que nos despidan. Fíjese, yo rápidamente le voy a contar un testimonio que creo que ya lo conté alguna vez. Un compañero que trabajó conmigo, también cristiano, él logró graduarse de ingeniero y le salió un buen trabajo administrando fincas aquí en la costa. Y empezó él a trabajar, le dieron un vehículo, iba a visitar las fincas, pero los administradores de las fincas lo llamaron a una reunión y le dijeron: nosotros aquí robamos. Nosotros robamos. Y el administrador que estaba antes, el ingeniero que estaba antes, lo sabía y nosotros le dábamos una parte. Entonces tenés dos opciones, le dijeron a él: o sos cómplice de nosotros en el robo, o renunciás. Perdón, le pusieron tres opciones: o sos cómplice con nosotros o renunciás, pero si nos vas a delatar te vamos a matar. Entonces él dijo: yo no voy a participar en este robo, porque él era cristiano. Hermano, él le pagaban un buen salario, y con lo que le iban a darle lo robado, le iban a dar más de lo que él ganaba. Solo por decir números, porque no sé bien cuánto ganaba él. Solo por decir un número. Por el trabajo le pagaban 10,000 quetzales, y estos ladrones le iban a dar 15,000 quetzales al mes. Él se iba a echar 25,000 quetzales al mes. Está bonito, ¿verdad, hermanos? Salimos de problemas con ese dinero. Pero él dijo: no, yo prefiero honrar a Dios. Yo no me quiero meter en problemas, pero voy a presentar mi renuncia, dijo. Y créame, hermanos, que a un principio le fue muy duro. No conseguía trabajo. No conseguía trabajo él con su esposa y sus hijos. Pasó momentos muy difíciles, se quedó sin trabajo. Y al fin consiguió un trabajo donde le pagaban poquito, pero le ayudaba para los gastos de la casa. Pero sabe, hermanos, Dios honra a los que le honran. Se le presentó una oportunidad también para ir a supervisar fincas ya en el área de Escuintla, y el salario que le pagan ahora es el doble de lo que le pagaban antes, y le dan casa para vivir, y le pagan la luz, el internet, el teléfono, y le dan carro, y le pagan el colegio de los hijos. ¿Acaso Dios nos honra a los que le honran, hermano? Pero por ser fieles. Entonces, hermanos, en nuestra vida se pondrá a prueba nuestra integridad. A nosotros se nos va a poner a prueba nuestra fe, nuestra integridad, nuestro temor a Dios. Vamos a ser tentados, vamos a ser influenciados, presionados, incluso nos van a obligar a hacer cosas malas. Pero si nosotros tenemos el temor de Dios y firme en nuestras convicciones, no vamos a caer en esa trampa. El dinero mal habido no es una bendición, es una maldición. Metas eso en la cabeza, hermano. El dinero mal habido no es una bendición, es una maldición. El dinero mal habido puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Puede comprar diversión, pero no puede comprar la felicidad. Puede comprar seguridad, pero no puede comprar la paz. Metas eso en la cabeza, hermanos.
Mire lo que dice 1 Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y mire lo que dice el 17, hermano, qué tremendo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé si usted le puede dar un gloria a Dios, al Señor. Entonces los colegas de Daniel lo querían destruir, querían deshacerse de él. No podían ellos hacer sus marufias porque Daniel no se los permitía. Tenemos que deshacernos de Daniel. Dice el versículo 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. De manera que Daniel no cedió a sus provocaciones, a sus tentaciones. No encontraron en Daniel ninguna falta por qué acusarle. Y como no hallaban de qué acusarle, entonces ellos se dieron cuenta que Daniel era fiel a Dios. Se dieron cuenta que Daniel era un hombre de oración. ¿Sabe cuántas veces oraba Daniel al día, hermanos? 3 veces al día oraba. Daniel oraba 3 veces al día y ellos se dieron cuenta. Miren, Daniel se había convertido ya en un ciudadano de Babilonia, pero Daniel mantenía su amor a Dios y su amor a su nación Israel. Eso él no lo podía sacarle de su corazón. Así que los enemigos maquinaron de día y de noche la manera de destruirlo, hasta que dieron con una trampa y quisieron usar su temor a Dios para destruirlo. Miren, hermanos, ahí sí que, como le dijo el Señor a Pablo, le está dando coces al aguijón. Cuando el Señor le dice eso a Pablo, le está dando coces al aguijón. Estos animales de carga, los bueyes, los caballos, a veces cuando no estaban bien domaditos y iban jalando alguna carreta, los caballos pateaban. Eso es dar coces, pateaban. Pero quien manejaba la carreta, llegaba un palo con punta, un aguijón. Entonces cuando el caballo o el buey pateaba, ponían el aguijón, y cuando el animal pateaba, se hería con el aguijón. Entonces por eso Jesús le dice a Pablo, cuando lo perseguía, está dándole coces al aguijón. Y eso es lo que estaban haciendo los enemigos de Daniel, hermanos. Los enemigos de Daniel querían usar su temor a Dios para tener una trampa, pero el problema es que se mete con Dios, hermano, no sale librado. No sale librado. Y ellos empezaron a maquinar, a pensar qué vamos a hacer. Mire lo que dice Proverbios 4:16. Si me pueden poner ahí Proverbios 4:16, por favor. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Es decir, estas personas usan todo su esfuerzo para hacer lo malo. Podrían utilizar ese esfuerzo para hacer algo productivo, algo bueno, pero no, por la envidia que les carcome en el corazón, utilizan todos sus talentos, todos sus recursos para hacer lo malo, y no duermen hasta hacerlo. Y estos eran los enemigos de Daniel. Así que se presentaron delante del rey para que emitiera un decreto y decir: mira, rey, en el transcurso de 30 días ningún ciudadano de Babilonia tiene que orarle a ningún dios, sino que a ti, rey Darío. Solo a ti pueden orar. Y aquel que no obedezca este decreto durante el transcurso de 30 días sea echado a los leones. Y bueno, el rey, ¿verdad?, le tocaron el ego.
yo un Dios, muchas gracias, no se hubieran molestado. Entonces le pareció bien y firmó el decreto. En el transcurso de 30 días, cualquier persona que le ore a cualquier Dios que no sea el rey Darío, se ha echado al foso de los leones. Firmó y selló el decreto, y el rey lo hizo sin conocer las malas intenciones de estos hombres. ¿Y qué hizo Daniel? Mire lo que hizo, versículo 10. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se fue a esconder? No. Daniel no dejó de orar. Lo siguió haciendo como siempre, no le preocupó. Ahora, cuando leemos esto, hermanos, algunos piensan que Daniel lo hizo para provocar a sus enemigos. No, Daniel siguió con su rutina. No lo hizo para llevarle la contraria a sus enemigos, ni tampoco lo hizo porque él tenía la confianza del rey, decir, el rey me va a ayudar. No, Daniel no lo hizo por eso, hermano. Daniel lo hizo por su amor a Dios. Fue a orar como siempre. Lo hizo por una sincera devoción. Daniel estaba dispuesto a morir por Dios. Ahora, Daniel sabía que Dios podía librarlo de esa amenaza. Él lo sabía bien. Pero cuando Daniel abre la ventana para orar, no lo hace diciendo, bueno, Dios, ahora vos me tenés que dar. No, Daniel lo hace porque él amaba a Dios. Él lo amaba. Iba a seguir haciéndolo siempre. Es como dice el Proverbios, puedes bañar un puerco, un marrano, lo puedes bañar, pero él siempre se va a meter en el lodo. Es su naturaleza. La naturaleza nuestra debe ser gente de oración, hermano. Que así como tenemos necesidad de beber agua, de comer, así también tengamos esa necesidad de orar. Que sea parte de nuestra naturaleza. Entonces, cuando Daniel supo del edicto, pues bueno, yo voy a seguir orando. Ya sea que el Señor me libre o no me libre, yo voy a seguir orando. Como dijo el apóstol Pablo, Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Verdad? Amén. Yo quiero que entendamos, hermanos, que cuando la Biblia dice que Daniel entró en su casa, abrió las ventanas y se puso a orar, no lo hizo para provocar a nadie, no lo hizo para tentar a Dios. Dios me tiene que librar. No, Daniel lo hizo porque a él le gustaba orar y no le preocupaba nada. Y Daniel dijo, bueno, ya tengo más de 80 años. Si muero, como dijo el apóstol Pablo, que Daniel fue antes que el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y como vimos ahí en Romanos 14:8, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Daniel era anciano, había vivido íntegramente y no tenía de nada de qué avergonzarse. Si esa era la manera que iba a terminar su vida, estaba confiado que le esperaba algo mejor. Amén. Bueno, entonces vienen los enemigos y le van a decir al rey, ¿te acordás que firmaste un decreto que en 30 días todos tienen que orar? Sí, encontramos a Daniel orando. Hasta ese momento el rey se dio cuenta de las malas intenciones de estos enemigos de Daniel,
pero su edicto no podía ser anulado, no podía ser revocado. Y con mucho pesar cumplió su palabra. El versículo 16 dice, Daniel 6:16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces a Daniel no le sorprendió. No le sorprendió cuando lo fueron a traer. No se opuso, no alegó, no reclamó. Él estaba dispuesto a morir por su Señor. Y dijeron: bueno, Señor, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida eterna. Yo, hermano, supongo, porque no lo puedo asegurar, porque la Biblia no lo dice, Daniel iba contento a morir devorado por los leones. ¿Por qué? Porque lo esperaba su Señor. Señor, bueno, me llegó la hora de ver cara a cara a aquel que me dio la vida. Y se lo llevaron ahí contento, y tal vez hasta iba silbando Daniel. Y lo meten al foso de los leones, hermano. ¿Y yo? Nada. ¿No tenían hambre los leones? Nada. Como pasó ahí la noche, hermano, agarró un león, se lo puso de almohada y se durmió. Ahora, en versículo 22, Daniel testifica que Dios envió un ángel para que tapara las fauces de los leones, ¿no? Dios envió un ángel para que le cerrara el hocico a los leones y no le hicieran nada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Daniel no fue devorado por los leones? Hubieron otros siervos de Dios que murieron. Juan el Bautista, hermano, fue decapitado. Esteban fue apedreado. Hubieron hombres de Dios que murieron, pero Daniel no. Y era ya un anciano. Ahora, por lo que sigue en el libro de Daniel, hermanos, del capítulo 7 al 12 de Daniel, empieza la parte profética. Y entonces la razón fue que Dios todavía tenía planes para Daniel. Entonces los enemigos de Daniel dijeron: lo vamos a matar, pero dice Dios: no, todavía no es su hora. Daniel se va a morir cuando yo diga, dijo Dios, porque yo tengo planes para él. Todavía había una revelación profética, no solo para Israel, sino para nosotros hoy en día. Así de que Daniel sobrevivió a los feroces leones. Mire, hermano, yo soy una persona que me gustan los animales. Y cuando leo, pobrecitos, los leones tenían hambre y no podían comer. Al día siguiente el rey Darío corre para ver si aún vivía Daniel. No durmió el rey, le tenía mucho aprecio a Daniel y lo fue a buscar. Entonces, versículo 19 al 22, Daniel 6, 19 al 22. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresurado al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Ese fue el testimonio. Pero mire, hermano, hay un detallito que a mí no se me escapa, y es de que el rey, a pesar de que era un impío, él sabía que Dios lo podía librar. Porque pues, se fue rápido en la madrugada, se fue rápido y le pregunta: Daniel, es que eso es de tener fe, hermanos, porque alguien que use mucho el razonamiento se va a poner a pensar: no, hombre, si cayó en el foso de los leones que están hambrientos, ahorita está muerto, ¿por qué le voy a ir a hablar a un cadáver? Pero no, el rey creía que Dios lo podía librar, y por eso fue y abrió
la, ¿qué? La ventana o la puerta del foso de los leones y le dice: Daniel, Dios te ha podido librar. Y Daniel testifica: Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño, porque yo ante Dios soy inocente y también ante ti, rey. Y Dios lo honró, hermanos. Es que Dios honra a los que le honran, hermanos. 1 Samuel 2:30. Dios honra a los que le honran. Ahora, Daniel fue honrado y sus enemigos fueron avergonzados. Daniel 6:24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los pobrecitos leones ahora sí comieron. Y no se comieron un viejito flaco, sino que comieron bastante carnita, ¿verdad? Nuestros enemigos, hermanos, van a ser avergonzados si nosotros confiamos en Dios. Para los que son fieles a Dios y soportan con paciencia la adversidad, van a ser honrados, hermanos. Por eso, hermanos, cuando nosotros estemos pasando amenazas, estemos pasando injusticias, mantengámonos fieles a Dios y soportemos con paciencia. Soportemos con paciencia, esperemos, hermanos. Dios nos va a honrar. El Salmo 91:8, mire, esta es una palabra que usted en esta noche tiene que tomarla. Si usted es inteligente, la va a tomar. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hay que ser paciente y esperar en el Señor. Ahora, aquí estamos hablando, hermanos, que ya no era el imperio Babilonia, sino que ahora eran los medos persas. Y el rey Darío, al igual que Nabucodonosor, reconoció la grandeza y la majestad de Dios. En el versículo 25 al 26 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y esto, hermanos, esto debe hacernos reflexionar a nosotros, porque ahí donde usted trabaja, ahí donde usted vive, ahí donde usted es conocido, ¿usted está honrando a Dios? ¿La gente que lo rodea glorifica a Dios por sus acciones? ¿O usted de aquellos cuchecos que solo en pleito vive? Mal hablados, que participan en esos chistes sucios que cuentan. ¿Está siendo honrado Dios, hermano, con su conducta, con sus palabras? ¿La gente glorifica a Dios por su testimonio? ¿O la gente habla mal del evangelio por su mal testimonio? Mire, por el testimonio de Daniel viene este rey y glorifica a Dios. Y el mismo rey dice: teman al Dios de Daniel, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Por el testimonio de este hombre de Dios. Iglesia, eso debe hacernos reflexionar, hombre, debe hacernos pensar, hermanos. Dice el apóstol Pablo a los corintios:
Nosotros somos cartas leídas al mundo. ¿Qué está diciendo nuestra vida? ¿Somos cristianos verdaderos o somos cristianos hipócritas? Porque hay personas, hermanos, que cuando dicen, y mire usted qué religión es, yo soy evangélico. Usted es evangélico, no lo creo. ¿Y por qué dicen eso, hermanos? Por el mal testimonio, por cómo se comportan, por cómo hablan. Anda chuleando hasta el trapeador y la escoba. Y entonces cuando dicen es cristiano, para ser cristiano como ese mejor no soy nada. El nombre de Cristo está siendo pisoteado por ese mal testimonio. O con nuestro testimonio, hermanos, nosotros provocamos que la gente glorifique a Dios, que la gente conozca a Dios. Eso debe hacernos reflexionar, iglesia. Eso debe hacernos reflexionar, hacernos meditar en nuestros pasos, en nuestra conducta, en nuestras palabras. Ahora, nosotros quedamos impresionados de este glorioso milagro en la vida de Daniel. Pero hermanos, la vida de Daniel fue una vida de integridad, fue una vida de fidelidad a Dios. Y es algo que no podemos ignorar. Amén. Daniel fue librado del foso de los leones. No lo vamos a decir que fue librado por sus obras, no, porque somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero Daniel, hermanos, fue íntegro delante de Dios. Fue un hombre que tuvo temor de Dios, de manera que tenía el favor y la gracia de Dios en su vida. Sí, hermano, porque hay mucha gente que dice que quieren algo de Dios, hermanos, y ¿qué testimonio dan? Señor, dame un milagro. Pero ¿qué testimonio están dando? El testimonio de Daniel debe ser un ejemplo que nosotros debemos seguir, hermanos. Vivir en integridad, en temor de Dios. Eso tiene recompensa grande. Mire, el Salmo 34:5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Si usted quiere ver milagros, si usted quiere ver abundantes bendiciones como las que Dios le dio a Daniel, le dio a Moisés, a José, a David, vivamos en temor de Dios y en integridad, iglesia. No solo para con Dios, sino también para con los hombres. Que nuestro testimonio, hermanos, refleje que Cristo vive en nosotros. Pero para eso, hermanos, tenemos que instruirlos en la palabra de Dios. Amén. Fíjese que hay un fenómeno, quizá usted se ha dado cuenta que se da en la iglesia evangélica. Hay un fenómeno bien curioso que se da en la iglesia evangélica. Quizá usted ha conocido a alguna persona, una persona así que con el poder de Dios, que va y ora por los enfermos y sana, y va a orar por los endemoniados, son echados fuera los demonios, y viene y le da palabra a usted, dice el Señor tal y tal cosa. Sí, wow, qué gran hermano. Pero tienen un testimonio, hermano. Yo no sé si conoce usted a alguien así. Yo conozco algunos poderosos, los hermanos. Pero hermanos, también cuando los enojan, maltratan, sacan machete, hacen cosas indebidas, y uno se pregunta por qué Dios usa a este si el testimonio que está dando. Yo no sé si usted se ha topado con personas así, pero yo sí, hermano, me he topado con personas así. Unos hermanos y que predican con mucha fuerza, pero tienen un mal testimonio.
Yo le digo, Dios, ¿por qué se dan esas cosas? Ahora, nosotros encontramos en la palabra de Dios varios pasajes. Uno de ellos dice: en aquel día me dirán, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le dirá: no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad, fuego eterno. Pero si ellos hablaron lenguas, si ellos echaron fuera demonios, si ellos profetizaron, ¿por qué son rechazados? Ahora, ¿sabe cuál es la respuesta, hermanos? Así como buscamos el poder de Dios, tenemos que instruirnos en la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios transforma nuestras vidas. Estas personas no se instruyen en la palabra. El apóstol Pablo en Romanos dice: yo no conocía el pecado si no fuera por la palabra. La palabra a mí me enseñó: no codiciarás. Entonces nosotros conocemos cuál debe ser nuestra conducta por medio de la palabra. Si usted no conoce la palabra de Dios y no la aplica a su vida, hermano, su vida no va a cambiar. Porque la palabra del Señor dice el Señor Jesucristo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos conduce a Cristo. Y una vez que nosotros conocemos a Cristo, tenemos que seguir instruyéndonos en la palabra para que seamos santificados y seamos transformados. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando? Permitamos, hermanos, que la palabra obre en nuestros corazones, que sea esa buena semilla que dé fruto al 100% en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, al Señor? Amén. Póngase de pie, iglesia, vamos a darle gracias al Señor en esta noche.